El eón fanerozoico muestra la diversidad de la vida y a continuación podemos ver sus tres eras principales que se dividen entre los peces, los reptiles y los mamíferos. En este eón básicamente vemos los cambios en la estructura de la vida de la Tierra. Se divide en 6 periodos, como los vemos a continuación. Se fragmenta el supercontinente dejando islas rodeadas por mares que al finalizar esta era chocan y se volvieron a acercar creando el supercontinente Pangea. Este periodo también es denominado la Gran Explosión Cámbrica porque en él aparece la mayor diversificación de vida conocida. Aquí surgen casi todas las formas de vida de invertebrados, aparecen por primera vez los organismos con exoesqueleto, caparazones y conchas, así como los cefalópodos, pulpos y calamares. Al inicio de este periodo la temperatura era templada como consecuencia de varias glaciaciones que se produjeron durante la era Erozoica. El nivel del mar subió y cubrió regiones de tierras bajas, favoreciendo una gran cantidad de hábitats. Al finalizar esta etapa se produjeron varias extinciones masivas. Se estima que fueron provocadas principalmente por un enfriamiento global y el vulcanismo. Al comenzar esta etapa, el nivel del mar era muy alto, se cree que el más elevado en la historia de la Tierra. Los organismos seguían confinados en el agua debido a que la concentración de oxígeno en la atmósfera no era suficiente para permitir la vida en la superficie. La diversificación de los organismos acuáticos continuó, especialmente entre los invertebrados, apareciendo los primeros arrecifes de coral y organismos como artrópodos. Al terminar esta etapa ocurrió una glaciación global que provocó la segunda gran extinción masiva de la historia de la Tierra. Aproximadamente el 60% de especies marinas murieron y marcó el final del periodo Ordovícico y el inicio del Silúrico. Es el periodo de menor duración de la era Paleozoica, que comienza al terminar la glaciación global del Ordozoico. Los glaciares y los casquetes polares del sur disminuyeron su tamaño y aumentaron el nivel del mar y de su temperatura. El continente y las tierras continentales que se encontraban separadas se unieron y se movieron hacia el Ecuador, formando nuevamente un supercontinente llamado Euroamérica. Algunos de los grupos de organismos que se vieron afectados se recuperaron y se expandieron, como es el caso de los moluscos y los artrópodos. Las primeras plantas vasculares terrestres con tejidos adaptados para transportar alimentos y agua fueron también unas de ellas, así como los primeros animales terrestres antecesores de las arañas. En este periodo las plantas desarrollaron un sistema de tejido de conducción que les permitió transportar el agua y los nutrientes, pero seguían siendo muy pequeñas y carecían de raíces y hojas. Se caracteriza por una gran actividad tectónica. Los continentes estaban repartidos en 3 bloques. En el hemisferio sur se encontraba Gondwana, en el norte Siberia y a la altura del Ecuador Euroamérica. En esta etapa de la vida del planeta, el nivel del mar era elevado, muchas regiones continentales estaban cubiertas por mares someros, las cantidades de oxígeno en la atmósfera donde estaba este periodo llegaron a concentraciones muy similares a las actuales. La vida en los mares continuó evolucionando y prosperaron pues diferentes arrecifes de corales, esponjas y algas, destacando el formato del noroeste de Australia que se extendía a miles de kilómetros. Su nombre se asocia a los grandes yacimientos de carbón que se formaron por los depósitos de restos vegetales en las regiones tropicales. Estos depósitos de carbón se explotan actualmente en zonas de Europa, América del Norte y Asia. Al inicio hubo un aumento en los niveles del mar, lo cual provocó que algunas tierras continentales quedaran cubiertas. Se elevó la concentración del oxígeno de la atmósfera hasta un 35%. También bajó la temperatura. Debido a estas condiciones climáticas que se presentaron en este periodo, los organismos terrestres que vivieron en él incrementaron considerablemente su tamaño. Al finalizar este periodo, la temperatura descendió, lo mismo que el nivel de los océanos debido a las glaciaciones ocurridas en
Gondwana. La actividad tectónica fue muy intensa, presentándose colisiones entre los dos grandes continentes, dando lugar a la formación de montañas y al supercontinente Pangea. El clima que imperaba al comienzo del Pérmico era frío como consecuencia de las glaciaciones ocurridas en el sur. Se mantenían las capas de hielo y el nivel del mar era bajo, y conforme avanzó esta etapa la temperatura fue subiendo y los glaciares se retiraron. La vida en el mar estaba formado por algas, esponjas, brios, moluscos, entre otros. Los organismos terrestres que dominaron este periodo fueron algunos insectos como los escarabajos, las moscas, así algunos anfibios y reptiles. Al finales de este periodo se produjo la extinción masiva más grande que se ha registrado en la Tierra, pues se acabó con el 90% de la vida marina y el 70% de la vida terrestre, la cual fue provocada por un cambio climático, del vulcanismo, el aumento en la temperatura del mar y la superficie terrestre. Estudios recientes suponen que también pudo haber contribuido el impacto de un meteoro que cayó en la Antártida. Durante esta era ocurrieron eventos muy importantes, tanto biológicos como geológicos. Probablemente el más grande fue el apogeo de los dinosaurios, que también es conocida como la era de los reptiles. Estos se diversificaron en muchos grupos importantes, entre los que destacan los grandes reptiles marinos y los organismos voladores. Se caracterizó principalmente por dos extinciones masivas, la primera a finales del periodo Triásico y la segunda al concluir el Cretácico, siendo esta última muy severa, ya que se extinguieron los grandes reptiles y desapareció aproximadamente el 75% de las especies. A lo largo de esta era no se presentaron glaciaciones y el clima fue muy cálido. Durante el periodo Triásico se extinguieron alrededor del 30% de familias marinas, de los cuales aproximadamente el 75% fueron invertebrados marinos. Desaparecieron gran número de plantas y animales terrestres. Dentro de una característica principal de este periodo es que el nivel del mar fue el más bajo, con un clima que iba del cálido a templado en algunas zonas tropicales. Y para el final del periodo se presenta un enfriamiento gradual. La vida al inicio del Triásico estuvo representada por los sobrevivientes de la extinción del periodo pasado. Algunos se extinguieron definitivamente y otros lograron recuperarse y manejar una gran diversidad entre los organismos. El periodo Jurásico, la Tierra estuvo dominada por los grandes dinosaurios y bosques de coníferas. Este periodo permitió la evolución y expansión de los dinosaurios y se convirtió en el grupo dominante. Hubo una gran actividad tectónica, se inició la separación y desplazamiento de Pangea, y el clima en este periodo fue tropical y húmedo sin muchos cambios, con abundantes precipitaciones, lo que favoreció la presencia de grandes extensiones de bosques y selvas. Se caracterizó por la gran diversidad de animales, en particular de los grandes dinosaurios que dominaron el planeta. Hubo herbívoros y los carnívoros. En este periodo hubo un gran número de eventos importantes, como la evolución de los cocodrilos, que eran acuáticos y casi provocaron la extinción de los anfibios. Los mamíferos continuaron evolucionando, conservando el tamaño relativamente pequeño, lo que les permitió dispersarse por amplias zonas. El periodo Cretácico es la extinción masiva de los dinosaurios provocada por la caída del meteorito en Chicxulub, Yucatán, México. Este es el periodo más largo y el último de la era mesozoica, y durante este periodo el supercontinente Gondwana se dividió, dando lugar a Sudamérica, África, Australia, Antártida, Groenlandia y la India, que comenzó a desplazarse lentamente hacia el norte. En general el clima era cálido en todo el planeta y no había hielo en los polos, por lo que el nivel del mar era bastante alto y muchas zonas continentales estaban cubiertas por mares someros, los cuales tenían temperaturas más elevadas. Al final del Cretácico
ocurrió otra extinción masiva conocida como el Cretácico Paleógeno, en el cual desaparecieron alrededor del 75% de la vida en el planeta. Las especies que se vieron más afectadas fueron los dinosaurios terrestres, ya que el 98% desaparecieron, así como los reptiles marinos voladores y algunos invertebrados marinos. Entre los que lograron sobrevivir se encuentran los vertebrados como ranas, tortugas, cocodrilos, lagartos y pequeños mamíferos y peces, así como algún cierto tipo de vegetación. Las teorías sobre las causas de esta extinción han sido variadas, pero la más aceptada es la relacionada con la caída del meteorito en la península de Yucatán, que formó un cráter de más de 180 kilómetros de diámetro. El impacto causó una nube de polvo, ceniza y partículas que pudieron haber cubierto la superficie de la Tierra durante varios años, disminuyendo la fotosíntesis y como consecuencia la cantidad de alimento y oxígeno en el planeta, así como la acidificación de los océanos, entre otros.